Queridos amigos de Internet, ya estamos una vez más con ustedes en su programa Vamos. Hoy con un evangelio muy interesante que parte pues a raíz de la sencillez de las mujeres, a raíz de un pueblito que pues no era nada, que se llama Naim. Pero antes de comenzar, quiero presentarles con mucho gusto, ya se integró otra vez Pita y está aquí con nosotros y te damos la bienvenida. Qué bueno que ya estás. Gracias, Jorge, pues muy contenta de estar aquí. Les doy la bienvenida al programa número 33, La Edad de Jesucristo. Un número muy significativo. Y está con nosotros, como siempre, María Teresa Medrano. Hola amigos, bienvenidos, felices de estar una vez más con ustedes y dándole muchas gracias a Dios de que podamos compartir el Evangelio de este domingo con ustedes. Y su hijita, Tete González, que, bueno, pues está aquí con nosotros y que nos va a hacer favor hoy de iniciar, como debemos iniciar todos los programas, con una pequeña y sencilla oración. Pues hola a todos, bienvenidos y como siempre un gusto estar aquí. Y como dijo Jorge, hoy me tocó a mí la oración, así que en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por permitirnos estar un día más aquí, porque tú siempre estás en la palabra que vamos a hablar el día de hoy. Te pedimos que tomes nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón para hablar lo que tú quieras que transmitamos en este momento, para entender tu palabra y para que se grabe en nuestro corazón de modo que podamos hacerla vida. Te damos gracias, Señor. Y vamos a comenzar, pues ya me está dando pie aquí Tete con su oración. Ella le dice al Señor, tú estás en tu palabra. Y San Juan, el evangelista San Juan, comienza su evangelio precisamente con esas palabras. En el principio, la palabra existía, un poquito refiriéndose o haciendo alusión al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, y decía, y la palabra existía, y la palabra era Dios. Exacto. A ver, muchachas, yo quisiera preguntarles, como primer pregunta, con esto que me da pie Tete, la palabra de Dios es Dios, la Eucaristía es Dios. Podemos marcar ahí un grado de importancia. ¿Qué es más importante, la palabra o la Eucaristía? Pues yo creo que no se puede marcar más o menos porque los dos son Dios y porque por medio de su palabra podemos conocerlo y por medio de la Eucaristía también. Entonces yo creo que no hay un lugar en el que digas está más o está menos. Él es y Él está. Y bendito sea el Señor que nos ha dejado estos dos elementos que son Él. Y de hecho en la misa se prepara, ¿verdad?, en la liturgia de la palabra y la segunda parte, la liturgia eucarística. Y se prepara la mesa de la palabra, que es el ambón, y la mesa de la Eucaristía, que es el altar, exacto, donde se efectúa otra vez el Calvario, donde hay un sacrificio incruento y donde Jesús, en el momento de la consagración, convierte esa hostia del sacerdote con sus manos consagradas en el mismísimo cuerpo, sangre y divinidad de Jesús. Bueno, pues vamos a comenzar, pero para comenzar pues tenemos que hacerlo con su palabra. Pero vamos a escuchar, nos encontramos en el domingo 10 del tiempo ordinario y vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Están ustedes escuchando en vivo esta grabación del programa que próximamente la transmitiremos en video para que ustedes puedan ver cómo hacemos el programa y puedan ver algunas otras gráficas, imágenes que vamos a ponerles y que lo complementan. En este momento tenemos la cámara fija, sabemos que debemos ponernos de pie
pero pues no hay nadie allá atrás de la cámara, y aprovecho para saludar a Joshua, que siempre nos asiste aquí en los controles y que está presente. Yo le digo que es todo un guerrero, porque pues Sí. está aquí al frente. Si es difícil para nosotros a veces 1 hora o 2 horas estar aquí en estos estudios, porque esa hora implica estar preparando los programas y hacer un poquito de trabajo en casa, homework, ¿no? Diría. Bueno, pues vamos con una actitud de mucho respeto, vamos a escuchar qué es lo que nos propone la iglesia para este próximo domingo, que es el domingo 10º, ¿verdad? Del tiempo ordinario, ciclo C, que quiere decir que estos evangelios que estaremos escuchando son los evangelios de Lucas. Lucas, muy bien, pues vamos a Lucas, al capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y lo llevaban y se detuvieron. Entonces dijo Jesús: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿por dónde les parece que debamos empezar? Bueno, pues a mí me gustaría comenzar por la actitud de Jesús. Bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho, hay las palabras, ¿no? Jesús venía entrando con un gran grupo, suena así como que venía muy alegre. Y por otro lado viene saliendo, venía una viuda, pero con mucha gente que la acompañaba, pero llorando. O sea, entonces viene un encuentro de la alegría, la felicidad y del llanto y la desolación, la vida y la muerte. Yo creo que este evangelio es lo que nos transmite así como central. Quien va de la mano de Jesús, quien sigue a Jesús, tiene vida. Quien está alejado de Jesús o no tiene la fortuna de conocerlo, vive en la muerte. Podríamos ya en este momento identificar a estos dos grupos, el grupo de la vida y el grupo de la muerte, para poder referirnos a ellos. Me gustaría aquí que recordáramos qué personajes intervienen en este evangelio. Desde luego, Jesús, La viuda. la viuda, joven, el El joven, difunto. el difunto. El, como dicen en Sí, mi sí. pueblo, el difunto. ¿Quién Finado. más? El finado. La viuda. ¿Quiénes iban con el grupo de la muerte, vamos a decir? Dice una muchedumbre. O sea, realmente no habla de una persona en sí, sino una muchedumbre que la acompañaba. Y para mí es como los borregos, ¿no? O sea, de veras, es así como, pues es muy fácil irse por el camino de la tristeza y la desolación, porque es un camino sin compromiso, es un camino hueco, vacío. No, pobrecita viuda, no, en este caso no iban a un camino hueco y vacío. Pero el camino de la muerte, este evangelio, yo creo que eso es lo que nos puede invitar a reflexionar. Habla de un joven, ¿no? Y habla de que Jesús se compadece, como siempre la actitud de Jesús de misericordia, de amor, la compasión,
se compadece al ver a una mujer que en ese tiempo, bueno, pues vamos a recordar que la mujer era casi igual que nada. Entonces pues se le muere su todo, que era su hijito. Jesús se compadece, y si lo traemos al tiempo de hoy, pues cuántas madres no están tan de verdad desoladas. ¿Por qué? Porque los chicos están metidos pues en esa cultura de la muerte, en la droga, en la música, en el rock and roll y en muchas otras cosas, ¿no? Que llevan a la muerte, que los van vaciando, y que Jesús le dice, no llores. Pero Jesús siempre habla, como decía hace un ratito, imperativo, no llores. Y al joven es levántate. Y yo creo que el Papa en esta ocasión, el Papa ha estado diciendo eso, juventud, levántate y resplandece. Es la misma actitud de Jesús, joven, levántate. Vamos a ver este pueblito de Naim, que jamás había sido mencionado en la Biblia, más que en esta sola ocasión, y San Lucas lo menciona, y bueno, pues tratamos de interpretar lo que San Lucas nos quiere decir. ¿En dónde está Naim? La vez pasada hablábamos de un lugar que era el mar de Galilea, y está por ahí muy cerca. ¿Y qué era Naim, esa ciudad? Pero antes yo quisiera pedirle a Tete si nos hace el favor de leer el primer versículo del tema de la Anunciación, que también lo escribe San Lucas, y que se refiere a una ciudad que era más importante, que se llama Nazaret. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ok, dice la Biblia que este ángel fue a una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret. Y hace poco tiempo el vicario general de la diócesis, el padre Martín Lara, estuvo presente con unas charlas, unas pláticas, y él es un profundo amante de la Virgen María, y nos decía, se me quedó muy grabado, aunque en la Biblia dice que este ángel, Gabriel, visita a la Virgen en una ciudad llamada Nazaret, dice ciudad la Biblia, pues esta ciudad no tenía más que 300 o 350 habitantes, o sea que era una aldeíta, y le llaman ciudad. Entonces, imagínense que será de Naim, pues es casi la nada, ¿no? Nunca mencionada en la Biblia, solamente en esta ocasión por este hecho milagroso de la resurrección. Incluso el nombre de la viuda pues no está aquí, y conocemos este hecho como la viuda de Naim, ¿verdad? Porque vivía en eso. Bueno, pues vamos a ver en la geografía, como la vez pasada, si ustedes se ubican en el mar Mediterráneo y se van a la parte más oriental, pues encontrarán ahí a Galilea, y ustedes lo pueden encontrar en los mapas de su Biblia. Por ejemplo, yo en la de Jerusalén, ahí la tengo. Tú, Tete, también Sí, tienes también. un mapa, pero esto se lo vamos a poner en el video para que puedan localizar. Y Galilea tiene, bueno, vamos a ver primero el Mar Muerto. Jerusalén está al lado izquierdo del Mar Muerto, que podemos todos identificarlo el día de hoy. Y hay un río, el río muy famoso, el río que fue bautizado Jesús, que es el río Jordán. Si seguimos al norte, vamos a llegar a este mar de Galilea, o también llamado el mar de Tiberíades, o también el lago de Genesaret. Y al lado izquierdo está la región de Galilea, que no tiene contacto con el mar, no tiene puertos al mar. Pero hay ciudades muy importantes que menciona la Biblia, por ejemplo, Cafarnaún, que platicábamos de Cafarnaún la vez pasada, que era el lugar donde Pedro tenía su casa, y donde Jesús y todos los apóstoles vivían ahí, de ahí salían a todas partes. Otra ciudad es Magdala. ¿Les suena esta ciudad? María Magdalena. Exacto. Hace referencia a María Magdalena. Otra ciudad importantísima allá en Galilea es Caná.
Caná de De Galilea, Galilea. Las bodas. donde se realizan unas bodas muy importantes y donde parece que María insta a Jesús, aunque no había llegado su hora, a hacer el primer milagro y convierte, eran 9 tinajas me parece, de agua, las convierte en vino porque se les había acabado el vino en esa fiesta. Otra ciudad que conocemos muy bien y muy mencionada en la Biblia es nada más ni nada menos que Nazaret, el lugar donde la Virgen era, ahí había nacido. Y abajito está esta pequeña población que se llama Naín. ¿Por qué la mencionamos y por qué decimos que no es mencionada en toda la Biblia? Porque era una aldea que no tenía ninguna importancia. Y las mujeres, ahora vamos a tocar en esa época, con el tema de las mujeres, ¿qué lugar ocupaban en la sociedad hebrea? Pues no tenía lugar. Bueno, más bien yo creo que sí, era un lugar donde tenían que permanecer calladitos, quietecitos, sin opinar. O sea, realmente era como que no existieran. Y ese era el lugar, o sea, eran muy obedientes, sirviendo, atendiendo, pero no tenían voz. Hoy en día, en el siglo XXI, hay lugares donde sucede esto mismo que menciona Tete. Por ejemplo, las culturas islámicas, ¿verdad? Aquí en México, en la mañana estaba viendo una noticia, en Chiapas no permiten que vayan las mujeres a la escuela. Y a pesar de eso, estas mujeres hicieron un grupo y terminaron la secundaria. Y están pidiendo el apoyo del gobierno para que pues ahora sí que les reconozcan sus estudios, pero los hombres están totalmente negados a aceptar. ¿Cuál es la oferta, por ejemplo, de trabajo en nuestra actualidad aquí en México? Pues en toda la República y sobre todo en Querétaro. ¿Qué oportunidad tiene la mujer de competir con un hombre en el mismo trabajo, en circunstancias paralelas, iguales? ¿Tiene más oportunidad el hombre o tiene más oportunidad la mujer? Yo creo que hoy en día ya ha ido la mujer como que ganando terreno, sin embargo, sigue habiendo esa diferencia y esa discriminación, pero aquí ya entraríamos a otro tema que no, yo creo que no es el centro de lo que queremos tratar, ¿no? O sea, nos quedamos con que la mujer, desgraciadamente, sigue siendo apocada de lo que es en realidad la mujer. Y Jesús viene nuevamente a decirnos, se compadeció, se acercó, no llores, porque después tiene un gesto muy hermoso, le dice, joven, levántate, y se lo entrega a su madre. O sea, Jesús vuelve a venir a exaltar a la mujer. Bueno, yo estoy subrayando estos dos temas porque quiero llegar precisamente a ese punto, cómo Jesús dignifica a la mujer y cómo desde el Génesis Dios, ¿verdad?, creó en igualdad de circunstancias al hombre y la mujer. Pero quisiera aprovechar aquí al Padre, está llegando en este momento, y quiero invitarlo, Padre, a que pase aquí con nosotros para aprovechar los minutitos, los pocos minutitos que tiene usted. Y estamos estamos comentando el Evangelio que vamos a ver el próximo domingo, Padre, y subrayando la manera en que Jesús dignifica a la mujer en este pequeño poblado de Naín. Sí, se compadece de ella. Jesús aparece ahora como el rostro de Dios, compasivo, el que se mete en el corazón, en las necesidades del pueblo y concretamente de esta mujer, la viuda de Naín, para mostrar que Jesús es el Dios de la vida, el Dios de la salud, que Él es un Dios cercano que se mueve entre nosotros, en nuestra comunidad,
que él trata de resolver la situación, las situaciones dolorosas, amargas, difíciles de cada uno de nosotros. Ese es el Dios compasivo, el Dios de la vida sobre todo. Aquí, más que el sentido de resaltar a la mujer, resalta su compasión y resalta cómo Él viene a darnos vida. Me encanta porque una procesión sale con el símbolo de la muerte, el ataúd, el muerto, la realidad muerta. Y con él van los discípulos y otro grupo de gente, otra multitud, otra muchedumbre, que es la multitud y la muchedumbre de la vida, para decir: yo vengo a echar fuera la muerte y a traerles vida, vida en abundancia. Y la vida es no solo abundancia, es alegría. ¿Cuál sería la causa de la muerte de este joven? Seguramente, como en otras veces lo remarca el Evangelio, es la injusticia humana, la escasez, la falta de caridad, ya sea porque no había medicina, ya sea porque no hay hambre, ya sea, hay hambre, no hay que comer, ya sea porque no hay solidaridad, pero al fin y al cabo Jesús viene precisamente a eso, a desterrar toda injusticia que causa, que provoca la muerte. Y después de este encuentro con Jesús, que es la fuente de la vida, el pueblo, la familia, la muchedumbre se transforman en alegría. Alegría, alegría de vivir. Y se transforma todo el pueblo. ¿Qué es lo más importante de esto, Jorge? La profesión de fe. Y se dieron cuenta que ese Dios, que muchas veces se considera lejano, es un Dios cercano. Es un Dios con rostro y con nombre. Jesús de Nazaret, el profeta, el Dios compasivo. Y creo que eso es el gran mensaje de este domingo. Por eso la invitación a todos a que tengamos confianza en Dios, haciendo ya ahora el nexo con los domingos anteriores, una fe confiada. Ahora no necesita de intercesores. Esta semana decíamos, el papel del justo, el papel del intercesor es importante para que Dios se apiade de nosotros. Ahora no, dice el Evangelio, Jesús mismo, sin necesidad de intercesores, nadie le pidió, Él se apiada y se compadece de esta mujer, devolviéndole a su hijo. Qué ternura, ¿no? Qué ternura provoca, qué sensación de seguridad. Cuando todo parece perdido, cuando se vive en la desolación y la desconsolación, aparece este gran personaje, Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret. Habíamos comenzado el programa diciendo precisamente que dos grupos se enfrentan, y le pusimos el nombre aquí, el grupo de la muerte y el grupo de la vida. Sin embargo, en ese grupo de la muerte parece ser que había una gran solidaridad, porque toda la gente, esa muchedumbre, había dejado sus trabajos para acompañar a la viuda. Usted menciona, Padre, aquí que Jesús se compadece. ¿Nos puede recordar el significado de esa palabra, compadecer? Sí, es padecer con, meterse en los zapatos del otro, ser solidario en el sufrimiento y en la necesidad de los demás. Y es lo que hace Jesús. Se compadece, llora, sufre con la viuda, y no solamente se queda ahí. A lo mejor eso es lo que nos pasa a nosotros y es lo que cometemos. No basta compadecerse y dejarse llevar por el sentimiento y derramar lágrimas, sino tratar de resolver la situación. Y esta no era una situación fácil de resolver, era devolver la vida. Y eso solo Dios lo hace. Yo creo que eso es lo importante del mensaje de hoy. Que muchas cosas podremos remediar nosotros, como darle de comer a alguien, como darle vestido, las obras de misericordia. Pero devolver la vida, solo Dios. Y eso exige de nosotros esa gran fe confiada, que Él lo puede hacer. Y la frase que siempre te gusta, Jorge,
creo que aquí es donde resalta el día de hoy. Es una manifestación grandiosa de la fuerza que tiene la palabra, el poder de la palabra de Jesús. ¿Cómo le dice? ¿Cuál es la frase que le dice Jesús? Joven, levántate, yo te lo mando. La fuerza está en la palabra, y esa es la fuerza poderosa. Ayer decía también una frase, y en la mañana volví a repetirlo todavía en la homilía, que la fuerza está en la palabra, y Dios es todopoderoso porque su poder radica en el amor. Dios es todopoderoso porque ama. Y cuando Él hace una manifestación de amor ante las personas, ante una persona concreta, el resultado siempre será el bienestar o la vida, como es el caso de hoy. La fuerza está en la palabra también. Así es, Padre. Y esa fuerza la podemos ver también aquí en este Evangelio. Usted ha mencionado que hacen esta muchedumbre una profesión de fe. Dice al final del Evangelio, al ver esto todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, aquí la profesión de fe: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Yo creo que estas palabras y esta profesión deberíamos tenerla todos nosotros presente, no solamente en este Evangelio, sino en todos los Evangelios. Dios ha visitado a su pueblo. Y como dice el Padre, la fuerza está aquí, en su palabra. Y bendito sea Dios, que Él está con nosotros aquí, hoy, en que estamos comentando su palabra. Y bueno, respecto a esta viuda, estaban protegidas las viudas por la ley mosaica, Padre. Yo creo que sí, pero es como en otros tiempos y en estos tiempos, no cambia mucho. La ley las protege, pero la injusticia las desprotege. Y te digo, no es el tema, el de la viuda, más bien es el tema de la compasión. Sí las protege, pero ya desde el Antiguo Testamento el profeta denuncia ese gran pecado social, la desprotección, el cuidado, el aprovecharse de los huérfanos y de las viudas, ¿no? Pobres, huérfanos y viudas son los predilectos del Señor porque Él tiene compasión de ellos. Y el mensaje y la misericordia del Señor están orientados hacia ellos, hacia esos tres tipos de personas: pobres, huérfanos, viudas. Es decir, los más desprotegidos. Los desprotegidos. Así es. Y pues ahorita se me ocurría, en aquel tiempo que no había ni siquiera seguro social, ¿verdad? Entonces tenía un doble dolor esta mujer, porque pues quien mantenía, quien proporcionaba el sustento en las casas, eran precisamente los hombres. Y bueno, una viuda, se le había muerto el esposo, y ahora tenía el doble dolor de que el hijo también se había ido. Y Jesús, sin miramientos, porque también en la ley, quien tocaba un ataúd, quien tocaba un muerto, pues era un impuro. Y Jesús, más allá de la ley, va a compadecerse y va a hacer el bien, y toca ese ataúd y ordena al joven: a ti te ordeno, levántate. Tete, Pita, levántate, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Quizá muchos de nosotros en alguna ocasión, o en muchas ocasiones, nos hemos caído y estamos tirados y hemos tocado fondo, y hoy el Señor, como si nos resucitara, nos dice, nos da ese imperativo, como decía Tete: joven, a ti te lo mando, levántate. Bueno, a mí me encanta que el Padre haga tanto énfasis en se compadeció, porque muchas veces confundimos compasión con lástima. Y Jesús nunca dice: ay no, mira, pobre señora, ya se le murió el esposo, ya se le murió el hijo. No, Él viene a darte una solución. Y bueno, lo de levántate, si lo aplico en mi vida, Jesús viene a decir: yo soy la vida, y solo vas a estar vivo cuando vivas en mí.
Yo me imagino que es como morir a la depresión, morir a todo lo que te aleja de Él, a lo que tú crees que es vida, pero no sé, ahorita los jóvenes, la vida es la fiesta, el alcohol, internet, morir a eso y vivir de verdad, vivir en Él, como dejarlo ser el centro de tu vida y que Él te vaya guiando, salir de tu ataúd, que tú solo te encierras en Él, y aceptar la salvación, aceptar el ir más allá de lo que la gente quiere, lo que esa muchedumbre te dice. Escuchar a Jesús y contagiarte de esa alegría, seguir la muchedumbre de la vida, como cambiarte de equipo. Así es, y cuántas veces nos habrá dicho a nosotros mismos, joven, a ti te lo ordeno, levántate, y cuántas veces nos caemos. Y bueno, aquí Tete Mamá ya le anda por entrar a escena. A ver, le damos el micrófono y yo me voy a la cámara. A Tete me lo... Bueno, pásale. Bueno, sí, gracias. Pero A es ver, que... un segundito, porque el padre ya tiene que irse a raíz de que pues ha tomado este proyecto que hemos dicho siempre que no es solamente un proyecto de radio, sino que va más allá, que es un proyecto espiritual. Pues ahora tiene muchos compromisos, ya nos lo prestó el Señor un ratito, ya lo disfrutamos, pero ahora tiene que irse y se despide de ustedes, pero con la promesa de que va a estar la próxima semana, ¿verdad? Sí, tengo reunión de decanato y hay que cumplir aquí, cumplir allá. A mí me encanta, ese joven levántate. Y estos días que por razones de promover la regla de vida vamos, pues hay que alimentarse en la mañana espiritualmente. Y de verdad, como yo mismo voy nutriendo el espíritu al ir leyendo la palabra, ahora el análisis y lectura de los salmos, cómo se va fortaleciendo el espíritu y el mensaje va penetrando hasta lo más profundo. Y en serio, ese joven, levántate, quiere decir joven, acércate a la palabra de Dios, aliméntate de ella todos los días, acércate a los sacramentos, aliméntate y verás cómo ese sentimiento y esa actitud de muerte se transforma en una experiencia de vida profunda, en esas ansias de vivir, pero sobre todo se expresa en la alegría de vivir. No tengas miedo, insisto, no tengas miedo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Él se compadece de ti, solo necesitas confiar. Y aunque van a seguir en el programa, voy a aprovechar para darles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Gracias por seguirnos cada semana en este programa que trata de impulsar esta regla de vida. Vamos. Los dejo con buena compañía. Pues muchas gracias, Padre, váyase con cuidado y aquí lo esperamos la próxima semana. Y bueno, amigos, continuamos, vamos a hacer un pequeño corte musical, si está listo Joshua. Sí. Y él dice que sí, entonces vamos a un corte musical y continuamos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo,
cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, vendremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo. Ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, vendremos juntos. Amigos, pues ya estamos de regreso. Ahora sí que me quedé en pausa, pero bueno, pues yo lo que creo que es muy importante, Jorge, que hace un rato comentaste, es esta parte que dices, Jesús aún yendo en contra de las tradiciones, pues se acercó y tocó el ataúd. Y yo creo que eso es lo fantástico de Jesús. Jesús siempre iba en contra de todo lo que de todos los prejuicios que te aten y que no te permitan ser libre. Y Él, claro que se acerca, porque la ley que vale es la ley del amor. Y en este caso, pues cuál, no solamente el amor, o sea, la vida, porque resucita al muchacho. Entonces, es fantástico que no solamente rompe con un como decías, una ley que había, ¿no? De la impureza, se iban a quedar impuro. Pero no solamente rompe con la ley, Él siempre va más allá. No solamente se queda conforme con eso, sino que lo resucita a la vida. Y yo creo que eso es muy rescatable de esta lectura, porque es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Siempre va más allá. Y no importa qué tan muertos estemos, ¿verdad? O sea, no hay, para Él no hay niveles de qué tan muerto esté uno, qué tan sumido en el lodo, qué hayas hecho antes. Cuando Él te toca, o sea, Él es la vida. Y es lo maravilloso, que yo creo que eso tenemos que tener tan grabado siempre en el corazón y compartir con tantas personas que muchas veces están tan dañadas, tan dolidas por su misma vida, por lo que han hecho, y necesitan saber que no importa, que Dios
es la vida y que basta con que los toque para que ellos vuelvan a la vida. Antes de irse el Padre, todavía les digo que nos apasionamos cuando empezamos a hablar acerca de Jesús, y así con un pie en la puerta nos decía cómo Jesús rompe con esto que nos dice Pepe, con los prejuicios que había en la religión. Y eso yo podría aplicarlo también. En un momento dado podemos sentirnos así, como muertos o totalmente indignos, pero Jesús no le importa, va a salir, va a dar la cara por nosotros y nos va a tocar y nos va a decir, levántate. ¿Y qué otra cosa podemos hacer más que tomarlo de la mano y levantarnos con él? No hay pierde. No hay nada más fácil. Yo quiero, antes de que ya estamos por concluir el programa, y preguntarles aquí a Tete Hija y a Pita, aquí anoté algo que nos puede servir como para reflexión personal. El Padre subrayaba, y creo que es el meollo de este Evangelio, que fue la compasión lo que llevó a Jesús a resucitar al hijo de la viuda. El sufrimiento de los demás produce en nosotros la misma compasión. ¿Qué hago para ayudar al otro a vencer el dolor y crear vida nueva? Dios visitó a su pueblo. Percibo las muchas visitas que Dios hace en mi vida y en la vida de la gente. Bueno, pues ahí dejamos esta reflexión y vamos a preguntarle a Pita, con qué se queda de estos comentarios de esta mañana que hemos platicado acerca de la viuda de Naín, acerca del grupo de la muerte, acerca del grupo de la vida, que también se me hace muy importante, no quiero dejarlo pasar de largo, que decía Tete, ese grupo de la muerte, con la llegada del grupo de la vida y con Jesús al frente, se convierte y vuelve de la muerte a la vida. ¿Con qué te quedas, Tita, el día de hoy? Pues yo me quedo con el encuentro de que uno puede ir en el camino de la vida, sería la analogía con la lectura, que uno se encuentra con Jesucristo en su vida y Jesucristo no se pasa de largo como muchas otras personas que pueden ignorarnos o pueden, a lo mejor nos saludan, pero pues hasta ahí se quedan, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, nuestra vida se transforma y Él no nos va a ignorar. Él nos va a tomar de la mano y ya no nos va a soltar nunca, a menos que nosotros, por el libre albedrío, decidamos apartarnos, pero Él ya nos va a tener junto a Él. Y en cuanto a la compasión, yo creo que, no, más bien compadecerse, yo creo que va por el lado de que nosotros tenemos que dar ese testimonio. En el momento que a nosotros nos transforma en nuestro encuentro, en ese momento nosotros no vamos a hacer milagros, no vamos a resucitar al joven del ataúd, pero sí con nuestro testimonio de vida, con nuestra forma de vida, con el ejemplo que vemos como católicos practicantes, como laicos en acción, recordando antiguas secciones del programa. Creo que es como nosotros vamos a darle esa oportunidad a los demás de que nazca en ellos ese deseo de dejarse amar también, como dijo el padre Wences, ¿no? Déjate amar. Así es. Tete González, ¿qué nos dices? ¿Con qué te quedas el día de hoy? Pues yo me quedo con la compasión del Señor y también con la orden, levántate. Porque pues a veces es muy cómodo ir del lado de los muertos, porque no te implica esfuerzo, no implica echarle ganas, no implica nada, solo seguir la corriente. Y Jesús, además de decir yo soy la vida, también para los jóvenes que les gustan los retos, yo creo que este es un reto. Atrévete a vivir en mí, por mí y para mí. Entonces yo me quedo con eso, con que no hay que conformarnos con estar aparentemente vivos. Hay que seguir la vida y dejarnos guiar por Él, seguirlo sin importar nada
y salirnos de ese ataúd y contagiar a los demás de su alegría. Aprovechando estos últimos minutitos, estoy recordando a un amigo de hace, pues, cosa de 30 años, yo creo, cuando estaba iniciando en el querigma, la primera vez que tomé el querigma. Había un joven que era vecino, que también coincidió, y también él estaba tomando el querigma. Yo no lo conocía, aunque era vecino muy cercano, pero después me platicó su testimonio. Era un joven que era drogadicto, fíjense ustedes. Era un joven que había pasado por problemas tan graves como los electroshocks, como los hospitales, como dormir en la calle, como amanecer ahí en una banca de un parque tirado. Y su testimonio decía cómo Jesús se presentó a través de una Biblia. De alguna manera llegó la palabra de Dios a sus manos y dejó todas las drogas, dejó todo y se convirtió, y ahora es un gran predicador, muy buen elemento, que ayuda a los muchachos que están en esta situación a salir. Con mucho éxito. Hay otros casos en que no resulta, pero ahorita lo recordé con ese joven. A ti te lo mando, levántate. Pues ahorita que dices eso, yo pienso que la mejor manera de levantarte es vamos, porque la Biblia te va a ayudar a levantarte. La adoración, pues qué más. Al igual que la misa, la oración y el servicio, yo creo que el servicio es lo que va a ser el fruto de ese encuentro con el Señor. Va a ser la prueba de que estás vivo, porque alguien que está muerto no se interesa en los demás. Y yo creo que eso es algo que Jesús siempre viene resaltando, y que si tú sirves a los demás, tú no puedes, ahorita dice Pita, yo no puedo hacer un milagro. Y es hasta donde llega tu intercesión, el llevar a las personas a que conozcan, vamos, que se levanten y que lo sigan. Es cierto, nosotros no podemos hacer un milagro, pero ¿cuántas personas por intercesión y en el nombre de Jesús han levantado muertos espiritualmente, ¿no? Sí. Y nos queda sí, yo quería decir eso ahorita. Yo estoy un poco en desacuerdo. Y sí, bueno, poco, conste que dije poco. Parcialmente en desacuerdo. Nosotros no podemos obrar milagros. Sin embargo, la Escritura dice: yo he venido para que ustedes hagan cosas más grandes, aún mayores de las que yo he hecho. Entonces, nosotros no hacemos milagros efectivamente, pero si nosotros tenemos fe, si nosotros verdaderamente nos confiamos, habló el Padre de la fe confiada, no vamos a hacer los milagros nosotros, pero en nombre de Jesús, claro que podemos hacer milagros, porque en la Biblia están Pedro hizo que un paralítico se levantara. O sea, esos milagros, y hay milagros, esos son milagros muy evidentes. Hay milagros que no son tan evidentes como decirle a alguien, Dios te ama, y que en ese momento, como ese joven que nos tocó en la misión, diga, gracias porque estaba a punto de quitarme la vida. Y eso es un milagro. Y si no hubiera sido por esos muchachos que iban con nosotros, que fueron y tocaron la puerta, el Señor no hubiera podido obrar su milagro. Ellos tuvieron que poner su servicio, su amor, y es Cristo en ellos que obró ese milagro. Entonces, esa es la pequeña cosa en la que yo difiero. Igual que el compadecerse. Cuando uno va avanzando en la vida espiritual, en la vida de comunión con Cristo, diría mi queridísimo San Pablo, ya no soy yo, es Cristo que algo sabía de estas cosas, ¿verdad? No, un poquito, pero es Cristo quien vive en uno. Y yo creo que cuando uno va avanzando, ya nosotros que vamos para el 5.º libro de ir diario con la palabra y yo, sí se empieza a sentir, sí se empieza a notar cuando no eres tú, cuando es el Señor que obra en ti, porque dices, yo no lo haría, y sin embargo lo haces,
¿Por qué? Porque estás poniéndote a disposición del Señor. Y el Señor obra maravillas, porque obviamente, pues si uno va y se rinde y se postra ante Él y le dice, pues aquí te dejo mi miseria, aquí te dejo mi egoísmo, aquí te dejo, es lo que yo tengo, obra tú en mí, Él obra maravillas. Y sí, claro que obramos milagros en nombre de Jesús, porque es Cristo quien vive ya en nosotros. Pues, queridos amigos que están allá del otro lado de la computadora, al igual que nosotros, ¿con qué se quedan ustedes? Joven, levántate. Jesús se compadece de nosotros. Así que, pues ahí los dejamos con la tarea. A mí me gustaría decirles, joven, levántate. A ti, mamá, que estás cansada, que estás agobiada por la preocupación de los hijos, que estás quizás desesperada por la situación de tu casa, Jesús te dice hoy también, mujer, levántate, levántate. Igual a ti, en la situación en la que te encuentres, el mensaje es para cada uno de nosotros y por nuestro nombre. Levántate, porque Cristo es la vida y Cristo te ama y quiere que vivas en Él. No solo a los jóvenes, también a los papás que se encuentran deprimidos, angustiados, que quizás estén pasando por una situación ahorita penosa económicamente. A ellos también les dice Jesús, levántate. Para los jóvenes que sufren bullying, por ejemplo, Tete les dice, joven, levántate y acuérdate que el Señor te va a sacar de ahí y que tú ya estás vivo. Entonces, demuéstralo y síguele. pues es así como llegamos al final de este programa. Les damos las gracias y esperamos vernos el próximo miércoles. Bueno, vernos el viernes y oírnos y escucharnos el próximo miércoles. Les damos las gracias, que Dios los bendiga y un abrazo en Cristo con mucho cariño, con mucho afecto a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos, hasta luego. ¡Adiós! Sí, claro, esas son las buenas. que nos une a Él como a nuestro sumo bien.